buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente que si pasan por las calles de Ferrol o de la comarca, seguro que escuchan a alguien hablando de ello. Estoy hablando del transporte, un tema que está a la orden del día porque las deficiencias son bastante notorias y por este motivo se creó la Plataforma por el Transporte Público Digno de Ferrol y Comarca, y esta noche nos acompaña su portavoz y usuaria Mercedes Alonso López. Muy buenas noches, Mercedes. Buenas noches, Natalia. Muchas gracias por venir y, como comentaba, el transporte en prensa, en la calle, ¿quién no habla de las deficiencias que presenta? ¿Cómo surge la plataforma? Bueno, pues darte las gracias siempre, ¿vale?, por invitarnos y por darnos voz. Realmente la plataforma surge ya hace cosa de, yo creo que un año más o menos, y surge como iniciativa de las propias usuarias y usuarios del transporte, fundamentalmente de la línea Ferrol-Coruña, ¿sí? Bueno, un grupo importante de personas trabajadoras que tienen que desplazarse a la ciudad, a Coruña, todos los días, empiezan a notar una serie de cambios importantes que bueno, pues les aumenta considerablemente lo que es el horario del viaje, tienen que salir mucho antes, madrugar más de lo que hacían años anteriores. En fin, por ahí empieza el tema, ¿no? Porque claro, a las 5:30 de la mañana es importante media hora más, media hora menos, ¿sabes, Natalia? Sí. Entonces, claro, a ver, es gente que realmente madruga mucho y bueno, pues con respecto a cómo estaba funcionando el transporte anteriormente, es decir, con la concesionaria anterior, pues ellas notan que la cosa se empieza a poner difícil. A medida que fue pasando el tiempo, otros colectivos, organizaciones de la ciudad, personas a título personal, empezaron a tener también problemas, empezamos a tener problemas, y entonces de alguna manera ya nos pusimos en contacto con la gente que había iniciado esto y realmente pues fuimos haciendo un poco piña y cada vez siendo más. Y la unión hace la fuerza. ¿Por Bueno, cuántas personas más o menos se puede decir que está formada esta plataforma? Personas, pues no te podría decir, pero sí te puedo nombrar colectivos y organizaciones que formamos parte, ¿no? Además de usuarios y usuarias, como te digo, de distintas líneas, pues luego están varias asociaciones, incluso una asociación cultural, porque bueno, pues son personas que se desplazan en el transporte, como es la Asociación Cultural Conxeito. Luego está la Asociación también de Personas con Discapacidad, Aspanemi, porque también son personas que muchas de ellas van en silla de ruedas y no tienen la accesibilidad en los autobuses para poder utilizarlos frecuentemente. Hay unas cuantas asociaciones de vecinos, pues desde la Asociación de Vecinos de Canido, de Amadalena, de Ultramar, de la Asociación Vecinal de Sedes, de Narón. Una de las últimas que se ha incorporado ha sido la Asociación de Vecinos de Xubia, ¿sí? Porque también tienen mucho problema para desplazarse, y también con el tren, no solo con el autobús, también con el tren. Y tenéis hasta apoyos políticos casi de todos los colores. Es cierto, me olvidaba, ¿vale? También en la plataforma hay espacio y forman parte sindicatos, como es la CIGA, como es la CGT, o partidos políticos, que en este caso todos, incluso, aunque no forma parte propiamente dicho de la plataforma el Partido Popular de Ferrol, pero sí que es verdad que desde el primer momento dejó explícito su apoyo, entendiendo que efectivamente era un tema, el transporte, que no estaba funcionando bien y que había que solucionar. Y seguimos sumando apoyos. La Mancomunidad daba a conocer en el último pleno también que se sumaba a esas reivindicaciones. ¿Qué supone que la Mancomunidad, es decir, el conjunto de ayuntamientos, alcaldes de la comarca, estén a favor de esta plataforma? ¿Crees que el hecho de este apoyo, cada vez, como decíamos, la unión hace la fuerza, se conseguirá un transporte más digno? Ojalá. Porque ojalá. digno del todo perfecto va a ser una materia bastante complicada. Estamos de acuerdo, ¿no? A ver, es verdad que es algo que efectivamente como a la carta como que no puede funcionar, ¿no?
pero sí que una mayoría de personas estén más o menos satisfechas, que es justo lo que no ocurre ahora. Ahora lo que ocurre es que una inmensa mayoría de gente está muy insatisfecha en muchas zonas de la comarca, en muchas líneas, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el otro día hicimos una reunión con asociaciones de vecinos y bueno, pues bajaron unas mujeres estupendas de la zona de Chanteiro, Cervas, Redes. Lo que te iba a decir es Ferrol y comarca, abarca Exacto, la comarca exacto, de Ferrolterra, incluye, bueno, entiendo que es comarca de Ferrolterra. Sí, efectivamente, ¿vale? Ahora mismo es una deficiencia que se está traduciendo en casi todas las líneas. Entonces, claro, pues estas mujeres efectivamente pues contaban, entre otras cosas, ¿no?, que no tienen ningún tipo de servicio allí donde viven, con lo cual su referencia para hacer una compra o ir a la farmacia o hacer una gestión en un banco es Ares, ¿sí? Y el único transporte que tienen para bajar a Ares es a las 7 de la mañana. ¿Qué ocurre? Que claro, en media hora estás en Ares y las cosas no abren hasta las 10. Claro, es que 7 de la mañana te presentas a las 7:30, Sí. te das una vueltita Sí, a ver el paseo exacto. marítimo. Y luego el mayor de los problemas, que es que no tienen cómo volver. Eso sí que no tiene sentido. No No tienen tiene cómo sentido, volver. no tiene lógica que haya un autobús de ida y Ya. que no haya uno de vuelta. Sí, no tienen cómo volver. Y claro, estamos hablando que son zonas rurales donde vive bastante gente mayor. Esto ¿sabes? parece anacrónico a día de hoy que suceda. Sí, la verdad es un poco surrealista, es cierto, ¿no? Pues lo que te digo, gente mayor, gente que, pues por lo que sea, no puede conducir o no puede disponer de un coche, de un carné, y claro, no le queda otra, porque estamos hablando a lo mejor que son 6-7 kilómetros la distancia mínima, ¿sabes? Imagínate lloviendo en invierno con el viento, a ver, es inviable, mayores, personas que pueden ir con un bastón, Sí, etcétera, sí. entonces, claro, y pueden bajar a Ares, pero no pueden volver a su casa. Entonces, la mancomunidad que me preguntabas, Sí. ¿no? Pues bien, la verdad que ha sido un contacto interesante, ¿no? Nos concedieron un espacio de su propia reunión donde estaban todos los alcaldes y bueno, pues consensuamos un pequeño escrito en la plataforma entre los distintos colectivos y personas y entre varias usuarias se lo dieron a conocer, pues la realidad, lo que la gente vive a diario y pidiéndoles efectivamente, ¿no?, que necesitábamos su apoyo, que todos necesitamos remar en la misma dirección si queremos conseguir mejoras verdaderamente. Entonces, bien, los alcaldes de la mancomunidad se comprometieron a mandar, en este caso a la Consellería de Movilidad de la Xunta de Galicia, un escrito pues institucional y también una entrevista, una posible reunión o entrevista para poner encima de la mesa los problemas de la comarca con la conselleira, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a... Es decir, cada uno tiene que actuar desde su terreno, ¿verdad? Exacto, es un terreno llegar. que los usuarios evidentemente no es complicado, nuestro, sí. pero creemos que efectivamente es el papel que ellos tienen que jugar y que lo jueguen, sí. Vamos a centrarnos. Hay bastantes deficiencias, vamos a hablar primero de la línea de autobús, posteriormente de la del tren. La línea de autobús, dirección Ferrol-A Coruña, está copando todos los medios de comunicación por esos cambios que ha habido, que ha sido el principal problema de estos días. Cuéntanos un poquito cómo han ido las cosas, cómo ha sido ese cambio de concesionaria, cómo lo han vivido los usuarios. Y bueno, empezamos con esto y vamos a ir desarrollando todos los acontecimientos. Muy bien, bueno, hasta donde yo pueda, ¿vale? Que evidentemente no soy ninguna experta, ni mucho menos. No, pero sí usuaria que, y lo has vivido, exacto, ¿qué es ¿no? eso como usuarios? Claro, nosotros en este caso, ¿verdad? Nos incorporamos a la plataforma porque sí que es cierto que era un problema que nosotros llevábamos padeciendo tiempo, ¿vale? Mucho tiempo, porque en Teima, por la cual yo hablo y represento de alguna manera al colectivo de personas con discapacidad intelectual dentro de la plataforma, es cierto que hay muchas personas que viven en zonas rurales de nuestra comarca y que nos hemos encontrado con muchas más veces de las que nos gustaría tener que rechazar
pues una opción formativa, un curso, incluso a veces un contrato de trabajo, ¿sabes? Porque desde donde vive la persona hasta esa empresa o hasta ese lugar no había posibilidad de ninguna comunicación, ¿no? Entonces es cierto que ya era un problema que nosotros veníamos viviendo desde hace tiempo. Esto se acentúa considerablemente a partir del inicio del curso, el año pasado, en septiembre del 2021, cuando a mayores de todos los desplazamientos que hay de las personas de Teima, hay 8 personas que entran en un programa en la universidad, que tienen que desplazarse todos los días hasta el campus del Viña, y entonces, bueno, pues empieza un auténtico calvario, ¿no? Porque te estoy hablando, un programa que está la mayor parte de las veces en la Facultad de Ciencias de la Educación, con un horario de 9 a 2, ¿sí? Bueno, pues los que más tarde se levantan es a las 6 menos cuarto de la mañana, porque el autobús sale a las 7 menos 10, ¿sí? Y volvían, o sea, venían llegando a casa, pasaba el autobús alrededor de casi las 3 por el campus, ¿vale? Venían llegando a casa a las 4, 4 y algo, claro. Sí. O sea, estamos hablando para tener 5 horas de clase, todo lo que se te dilataba la jornada, ¿no? ¿Qué pasaba? Que hubo veces, unas cuantas, que ese autobús que llegaba al campus sobre las 3 llegaba lleno, y entonces la gente se quedaba en tierra directamente. No había otra opción, ¿no? No, no había, inicialmente, ¿vale? Sí. Sobre todo las primeras semanas del curso, no había otra opción. La otra opción era cruzarte Coruña, coger un urbano, cruzarte Coruña, ir a la estación de autobuses y esperar el siguiente autobús, que a lo mejor pues había que esperar una horita, ¿vale? O lo que fuera, a lo cual imagínate ya la cantidad de tiempo que estamos hablando. Claro, y además no podemos perder de vista tampoco que estamos hablando de personas con discapacidad intelectual que se tienen que mover en una ciudad que no conocen, porque si eso mismo les pasa en Ferrol, todos y todas tienen la autonomía suficiente para desplazarse, saber lo que tienen que hacer, resolver, pero claro, en una ciudad recién aterrizados, una ciudad tan grande como Coruña, que a mí personalmente ya me cuesta a mí. Claro, es lo que quiere decir, que cuesta a todo el mundo. Efectivamente, pues claro, a ellos era un hándicap grandísimo, ¿no? Y realmente lo pasaban muy mal, ¿no? Muy mal. Eso fue, bueno, lo que nos empezó a decir qué pasa aquí, ¿no? Es decir, y nos empezamos a poner en contacto con otras usuarias y usuarios de la línea del autobús, entonces pues eso nos contaban pues que mientras hacía un tiempo ellos... ¿Pero estos servicios era antes del cambio de la concesionaria, la que cambió, o cuando estaba la concesionaria arriba? Esto que te cuento de septiembre, sí. del año... No, ya era con la nueva concesión, vale. ¿sí? Creo que la nueva concesión es, si no recuerdo mal, es justo cuando empieza la pandemia, un poquito antes de empezar la pandemia, creo que es por allí, a principios del 2020. Claro, ¿qué pasa? Que el primer año no se nota porque la mayoría de los estudiantes estudiaban desde casa y los trabajadores, muchos de ellos también. Por eso te preguntaba justo, digo, me parece que mucho tiempo para las quejas que son ahora. Ahora, ¿por qué? Porque yo... pues es un poco una impresión mía, ¿no? Claro, se reducen servicios, se reducen frecuencias porque realmente no se usan. Pero claro, llegamos a septiembre del año 21 y la mayor parte de la gente vuelve a incorporarse, a estudiar, a sus trabajos, etcétera. Y yo creo que de alguna manera no se reajusta todo lo que se debe esas frecuencias. Por eso, pues bueno, pues eso, llega un autobús, pero llega lleno y no te puedes subir, o tienes que esperar al siguiente, o tienes que ir a la estación de autobús y coger el siguiente, bueno, en fin. Entonces, y ante esto, comentáis que hay estos problemas, os escuchan desde la Xunta y hacen unos nuevos cambios que poco ayudan. Es decir, hay una serie de reuniones, ¿vale? Hay una reunión, ya creo que fue a principios de este año, anteriormente, la de este año fue con el director xeral y con el jefe territorial también de movilidades, y anteriormente tres usuarias también habían ido a reunirse con este jefe territorial, ¿sí? Claro, a ver, es verdad que yo insisto en ello, ¿no? Nadie que usamos el transporte somos ningún experto en transporte, ¿sabes? No nos corresponde esto. Nosotros lo que podemos hablar es de transmitir de alguna manera las quejas y las deficiencias que vemos en el día a día. Vamos a centrarnos en el encuentro que hubo el último con el director xeral de movilidad de la Xunta, estamos hablando de Ignacio Maestro. Sí.
¿Cómo fue el encuentro? Parece que no terminasteis muy contentos de esa reunión. Bueno, a ver, quiero decir, el trato y la atención y eso no se Sí. pone en duda, que fue pues amable, quiero decir, pero sí que es verdad que ya en la reunión se insistía mucho, yo no estuve presencialmente, fue mi compañera, la otra portavoz, Teresa Vázquez, y otra usuaria, sí, Fernanda Soutullo, y bueno, como que se les insistía mucho en que aportasen las soluciones, ¿vale? Es decir, vale, si eso no está bien, ¿cómo puede estar bien? Pero claro, nosotros insistimos en ello, nosotros no podemos aportar las soluciones porque no somos expertas, pero entregasteis ¿sabes? incluso un documento, ¿no?, con unas anotaciones. Bueno, sí, pero era simplemente como una especie de resumen que habíamos hecho y consensuado todos los grupos en la plataforma, que realmente se resume en, pues mira, la gente lo que quiere es que haya los horarios y las frecuencias que funcionaban con la anterior concesionaria, ¿sí? Porque era razonablemente aceptable, ¿sí? Como hablamos, siempre todo es mejorable, pero no había ni las quejas ni la insatisfacción que hay ahora, ¿no? Entonces, cojamos los horarios anteriores, los cotejamos y ya vemos las diferencias y a partir de ahí, si se implementa eso, pues seguramente empezaremos a dejar de quejarnos, ¿no? Pues por ejemplo, imagínate, yo sé que la mayoría de la gente que iba a trabajar a Coruña a hora muy temprana, pues anteriormente salía de Ferrol 7:15 de la mañana o así, ¿no? Pues claro, es lo que te digo. ¿Qué pasa? Ahora hubo un último cambio de horarios, estaban saliendo a las 7 menos 10, ¿sí? ¿Qué es lo que te digo? Ya era media hora antes, ¿vale? Pero había una petición de algún grupo de personas que van a trabajar al Chuac y no llegaban a tiempo, porque ese autobús va directo, te deja en la estación de autobuses y luego tienes que coger otro hasta el Chuac. No llegaban a tiempo. Entonces se pedía un autobús que saliera a las 6:30, claro. Pero lo que se ha hecho es que se ha puesto ese bus de las 6:30 para todos, ¿sí? Es decir, los que les preferían salir a las 7:15 porque no entran hasta las 8:15, 8:30, ¿vale? Y resulta que ahora, exacto, mucho más, y aún encima el viaje se les alarga, porque el autobús pasa primero por Chuac para al final dejarte. Entonces, las mejoras que de alguna manera han ido anunciando, lo que vemos, es la impresión que tenemos todas las personas, es que desvisten aquí para vestir aquí, ¿vale? Y claro, aquí a lo mejor contentan un poco, pero aquí vuelven a descontentar más. Y entonces así vamos. No llegamos. Así vamos, no llegamos. Esto es una de las problemáticas, pero también, como comentabas anteriormente, pedíais un transporte con accesibilidad universal e inclusión. ¿Cuáles son las carencias que se presentan a día de hoy? Sí. A ver, pues muchísimas, ¿no? Porque eso, pues pensando en personas que tengan una discapacidad intelectual, que sean personas de otro país y que no controlen demasiado nuestra lengua o nuestro idioma, personas mayores que a lo mejor ya tienen un cierto deterioro cognitivo y no funcionan, ¿verdad? Bien, pues imagínate, el letrero que te dice el destino del autobús, ¿vale? Exactamente dura 2 segundos mientras pasa. Eso no le da tiempo de leerlo a nadie, ¿vale? Preferiríamos un modelo tradicional, como era el cartelito que ponían, ¿verdad?, en el parabrisas allí de madera o de lo que fuera, que está fijo, y cuando tú sabes que vas a Betanzos y pone Betanzos, vale, pues sé que me subo bien, pero nunca tengo la seguridad de si te has subido. Exacto, de que si me he subido bien o no, ¿no? El tema de los horarios, ¿sí? Los horarios, cuando entramos en la web, no los entiende nadie, ¿sí? Es complicadísimo entenderlo, fíjate. A ver, nosotras en Teima somos un equipo profesional de personas que hemos pasado todas por la universidad. Quiero decir que, bueno, pues en principio estamos mínimamente formadas, ¿sabes? Pero aún así nos vemos y nos las deseamos para saber si esta es la línea que tienes que coger, en qué paradas te van a parar. Es una información complicadísima, ¿sabes? Y todo eso la ciudadanía necesita conocerla, porque si no estamos perdidos, ¿no? Y luego dentro del propio autobús, pues efectivamente, ¿cómo sabes que se acerca la parada donde te tienes que bajar cuando no conoces el itinerario? ¿Sí? Estaría bien
que algo te avisase de la siguiente parada. Pues vamos a llegar a Alfonso Molina, o vamos a llegar a, o algo visual, o algo auditivo, ¿vale? Que te alerte, porque si no conoces, no sabes dónde tienes que pararte. Y que haya un timbre, ¿sí? O algo donde avisar, que me quiero bajar. ¿No hay ¿sí? timbre? Pues a veces no, a veces no. Pero un autobús tiene que tener un timbre por necesidad. A veces lo hay y no funciona, ¿Y a qué sirve? y a veces no lo hay. ¿Y cómo se utiliza? ¿Al grito? ¡Pare! Pues te acercas un poco hacia el conductor y le dices, me voy a bajar ahí, por favor, y tal, y claro, luego, pues en la estación, nuestra estación está absolutamente vacía. Es el punto de información, ¿sí? Cualquier persona que quiera coger un autobús tiene que tener el derecho allí de poder preguntar, de estar seguro, de sacar un billete, de... Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos aquí de accesibilidad, solo hablamos de que puedes mirar la web y puedes bajarte la app al móvil, pero es que tenemos que recordar que la digitalización a veces es fabulosa y nos soluciona la vida. Pero a veces es una barrera para personas que no la, que no la utilizan, ¿no? Vamos a cambiar porque se nos acaba ya el tiempo y también quiero tocar el tren, que es también muy deficiente, aunque este miércoles conocíamos que Adif se comprometía con el alcalde aquí de Ferrol, Ángel Mato, a estudiar la viabilidad de alternativas para la modernización de la línea ferroviaria, donde Mato daba 3 requerimientos necesarios en ese acuerdo, que se trataba de un soporte de tráfico mixto para personas y mercancías, características equiparables a la red europea de mercancías y el electrificado. ¿Qué te parece esto y cómo se encuentra el tren en estos momentos? Sí, a ver, estoy de acuerdo, ¿no? El otro día en la asociación en la reunión que tuvimos con asociaciones de vecinos de la comarca, nos contaban que efectivamente, no recuerdo quién era, bueno, una de las personas que estaba allí, que me disculpe, no recuerdo el nombre, contaba que había hecho un viaje, creo que era desde Xuvia, hablaba hasta San Sadurniño, algo así, no recuerdo, o hasta Moeche, creo que nos dijo, y que se había parado el tren 15 veces, de estropearse. ¿Sí? O sea, en ese trayecto tan pequeño, ¿sabes? Efectivamente, ¿no? Modernizar e invertir en nuestras líneas, a ver, es básico y prioritario, porque el tren también es una muy buena opción para viajar Ferrol-Coruña, ¿verdad? Claro, opción, no como ahora, no es porque una hora y 50 minutos que lleva. Es que es lo que dicen, es que si vas en bici llegas antes. Sí, llegas antes, exacto. Eso no puede ser. No puede ser. Entonces, claro, y efectivamente hay zonas de nuestra comarca que estaban acostumbradas a unas líneas de tren de cercanías que solucionaba a mucha gente, ¿no? Y está siendo tan deficitario, está funcionando tan terriblemente mal que se ven muy aislados, ¿no? Y muy aisladas, todos lo comentaban. Sí. Mercedes Alonso López, muchísimas gracias por venir esta noche al Espacio Abierto. Se nos han quedado muchísimos temas, pero se nos acaba el tiempo, por lo tanto os emplazo de nuevo a un nuevo Espacio Abierto para hablar, en este caso espero, de alguna nueva mejora, tanto del tren como del autobús. Ojalá. Pero gracias por ponernos un poco en situación, por conocer por qué surge esta plataforma y qué es lo que defienden, y esperemos que con todo este apoyo, de verdad, Ferrol consiga tener un transporte digno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros siempre por contar con nosotros y darnos voz, ¿vale? Un placer. Gracias. Y también, ya saben, muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Nosotros nos despedimos, pero volvemos el lunes con un nuevo Espacio Abierto. Que pasen un feliz fin de semana.